Muchachos, les voy a compartir el siguiente video para que se puedan apoyar en la realización de los ejercicios del tercer tema del 2.1. Este tema se llama ley de senos. Habíamos visto funciones trigonométricas en el tema anterior para resolver triángulos rectángulos. Ahora vamos a ver cómo resolver triángulos oblicuángulos con la ayuda de ley de senos. Los triángulos oblicuángulos, muchachos, se caracterizan porque no tienen ningún ángulo recto, como ustedes pueden observar en esta figura. Entonces, este tipo de triángulos, al no tener un ángulo recto, no se pueden resolver ni con el teorema de Pitágoras ni con funciones trigonométricas. Este tipo de triángulos oblicuángulos se resuelven por ley de senos o cosenos. Aquí lo que tenemos que identificar es la información que nos están proporcionando para ver si aplica una ley u otra. Y aquí, como en los temas anteriores, la suma de sus ángulos internos debe de ser igual a 180 grados. ¿Cuándo vamos a utilizar la ley de senos? Cuando queramos conocer el valor de lados o ángulos en cualquiera de los casos siguientes. Ojo, pongan mucha atención en esto. Deben de conocer dos ángulos y el lado opuesto a uno de estos ángulos. Más adelante van a saber el por qué. O caso 2, deben de conocer un ángulo, que en este caso sería este, y dos lados, pero debe de ser el lado opuesto al ángulo que ustedes conocen. Las fórmulas que vamos a utilizar las pueden encontrar dependiendo de la bibliografía, ya sea A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno C, o podemos utilizar el símbolo de los ángulos para A, B o C de diferente manera. El que nosotros vamos a utilizar para evitar que se revuelvan sería esta fórmula. Y nada más como recordatorio, recuerden que si este es el lado C, el ángulo opuesto C con mayúscula. Los ángulos recuerden que se denotan con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Entonces, si este es el lado A con minúscula, el ángulo opuesto sería A con mayúscula. Este C, ángulo C, B minúscula, B mayúscula. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta ley de senos? Nosotros debemos de hacer combinaciones de cualquiera de estas tres opciones que nos dan para que al momento que nos den valores de los triángulos, nosotros podamos sustituir tres datos, ya sea A con B, B con C o C con A. Eso nos lo va a dar el problema que nos proporcionen. Hay que analizar qué información nos están dando y en base a eso hacer las sustituciones. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Si ustedes se fijan, conocemos el lado C y algo muy práctico que les sirve es hacer una tablita para que identifiquen de manera rápida qué conocen. Aquí tenemos el lado C que mide 35, el ángulo C no lo conocemos, tenemos el lado B que mide 57 y el ángulo B que mide 42. Si se fijan, ni el lado A que sería ni el ángulo A no conocemos ningún valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que identificar qué datos nos están proporcionando, que ya los concentramos en esta información. Ahora tienen que elegir la combinación de la fórmula en base a los datos. Esta es la fórmula o las razones principales para poder hacer los despejes. Si ustedes observan, conocen tanto el lado como el ángulo B y conocen el lado C, pero el ángulo C no. Alguien me puede decir, maestra, vamos a combinar A con B. No, esto es un error. ¿Por qué? Porque si combinan ustedes A con B, en lugar de tener una incógnita, van a tener dos. Entonces no pueden combinar A con B. Alguien me dice A con C menos, ni A con C pueden combinar porque tendrían tres incógnitas, el lado A, el ángulo A y el ángulo C. Entonces, ¿qué es lo que deben identificar ustedes en esto, muchachos? Que conozcan tres datos de las dos que van a combinar. Entonces, aquí los únicos que tienen tres datos para poder sustituir serían el lado B con su ángulo B y el lado C, y el ángulo C es el que no conocemos. Entonces, vamos a combinar B con C. Ahora bien, la solución es muy sencilla, esto es muy fácil. Combinamos B sobre seno de B y C sobre seno de C. Lo único que hay que hacer, muchachos, ya cuando identificaron
cuáles van a combinar es la sustitución de los datos. Hacemos la combinación de los dos que eligieron y hay que sustituir con la tablita o el concentrado que ustedes hagan. Por ejemplo, aquí, la parte de arriba, ojo con esto, son minúsculas. Las minúsculas recuerden que son el valor de los lados y la parte de abajo son ángulos y ojo, porque aquí muchos se equivocan. El valor del ángulo siempre va a ir acompañado de seno del valor del ángulo, porque muchos aquí solamente me ponen el valor del ángulo y no ponen seno del valor del ángulo. Y cuando despejan o sacan resultados, luego tienen todo mal. Entonces aquí tenemos B que vale 57 sobre seno del ángulo B, seno del ángulo B que vale 42. Ojo, aquí no tienen que poner nada más 42. Es seno de lo que valga el ángulo B, que es 42. Y ahora sigue C, que vale 35, sobre seno de C, que es la incógnita que nosotros vamos a tener, que no sabemos cuánto vale. ¿Cómo vamos a despejar esto? Es muy simple y es como una regla de 3. Donde les queden los dos valores cruzados que tengan la información, esos dos datos los vamos a multiplicar, seno de 42 por 35, y lo vamos a dividir entre lo que esté cruzado, que queda la incógnita, que en este caso sería 57. ¿Cómo vamos a sacar el resultado? Vamos a hacerlo con la calculadora todo. Es seno de 42 por 35 entre 57 les tiene que dar 0.41. Ojo y mucha atención aquí. Como estamos sacando ángulos, recuerden que aquí tenemos que activar la función seno a la menos 1 porque un ángulo no puede medir 0.41. Entonces, para obtener el resultado es poner seno a la menos 1 de 0.41 y el valor del ángulo es 24.259 grados. Más adelante les tengo ahí los procedimientos con las calculadoras. Entonces, de aquí ya estamos obteniendo el ángulo C. Ahora, si se fijan, muchachos, ya tenemos el ángulo B y el ángulo C. Pero si regresamos a esta tablita, el único dato que tenemos es C y seguimos teniendo una incógnita más, que sería ángulo A y lado A. Entonces alguien puede decir, pues ahora vamos a combinar A con B. No, porque seguimos teniendo dos incógnitas. O A con C, ya conocemos C, pero seguimos teniendo otras dos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que si ya conocemos dos ángulos, que es el B y es el C que acabamos de sacar, que ya aquí completamos esta tabla, ¿cómo sacamos el tercer ángulo? Con resta. La suma de los tres nos tiene que dar 180. A 180 le vamos a restar 42, que era el que ya conocíamos, menos el ángulo que sacamos, y el ángulo A nos dice que mide 113.74. Aquí ya tenemos un dato más y nos sigue faltando el lado A. Entonces, ahora sí, por fuerza, vamos a combinar A sobre seno de A y normalmente utilizamos la otra información donde tengamos los dos datos. Pueden utilizar C con seno de C o B con seno de B. El resultado va a ser el mismo, pero yo voy a combinar B con seno de B, que sigue únicamente de sustituir. A es la incógnita, no sabemos cuánto vale. Seno de cuál ángulo de A es 113.74. Esto es igual a B, que vale 57, sobre seno de 42. ¿Cómo vamos a despejar? Como una regla de 3, los dos datos que conocemos se multiplican, 57 por seno de 113.74 entre el dato cruzado donde queda la incógnita seno de 42. Hacemos la operación en nuestra calculadora y el resultado del valor de A es 77.97. Ojo, cuando sacamos lados, no necesitamos el shift para activar sin a la menos 1, porque estamos sacando lados. Solamente cuando sacamos ángulos utilizamos esa función. Y aquí solamente vamos a aplicar seno. No vamos a dar ni coseno ni tangente, porque por eso el tema se llama ley de senos. Entonces, procedimientos con las calculadoras. Para esta calculadora es este procedimiento tal cual, vayan siguiendo estos pasos y les va a dar el resultado. Para esta otra calculadora lo pueden sacar de manera directa y el procedimiento es este tal cual, les va a dar el resultado. Entonces aquí les puse como nota, si vamos a obtener ángulo, usaremos el sin a la menos 1. Las calculadoras para los lados, que es siguiendo el ejemplo que les expliqué ahorita, que sería esta operación, este es el procedimiento para esta calculadora y
este es de manera directa para esta otra. Cada quien ya siga los procedimientos que le correspondan dependiendo de la calculadora que estén utilizando. Entonces, si se fijan, en este problema nosotros conocíamos dos lados y un ángulo. Ahora les estoy poniendo otro ejemplo en donde nosotros vamos a conocer dos ángulos y un lado. Ahora es al revés. Aquí les puse una notita que cuando nos den el valor de dos ángulos, el tercero lo podemos obtener con resta. Cuando nos den solo el valor de un ángulo, lo obtendremos uno con fórmula y el tercero con resta. Si se fijan aquí, obtuvimos uno con fórmula y el tercero, que fue A, ya restamos 180 menos los dos que conocemos. Entonces, este otro ejemplo es identificar qué datos nos proporcionan. ¿Tenemos el lado A? No. ¿Tenemos el ángulo A? Tampoco. Tenemos el lado B, 15, el ángulo B, 42, el lado C, 76, perdón, el ángulo C, 76 y el lado C no lo conocemos. Ojo, muchachos, esta tablita es muy importante para que ustedes identifiquen de manera rápida qué lados conocen y qué ángulos. Y a partir de esto, sepan a quién van a combinar. Aquí conocemos dos ángulos que les dije en la nota de hace rato. Conociendo dos ángulos, el tercero lo sacamos con resta. Entonces es 180 menos 42 menos 76, el ángulo A mide 62 grados. Ahora ya tenemos todos estos datos. Tenemos que sacar el lado A y el lado C. Para obtener el lado C, vamos a combinar a B, porque ya tenemos dos datos con C, su ángulo. Y para obtener el lado A, vamos a combinar A con B, porque tenemos dos datos y el ángulo que acabamos de sacar. Entonces, para sacar lado C, combinamos B con C, hay que sustituir únicamente, sería 15 sobre seno de 42 grados, y luego C es nuestra incógnita, que es el lado, sobre seno de 76. Cruzado, los dos datos que conocemos se multiplican y se divide entre seno de 42. Procedimientos, mismo caso, que como les fui indicando paso por paso en esta diapositiva, ya nada más cada quien revisa cuál es el que aplica. Entonces nos queda, este resultado lo obtenemos con la calculadora y nos da que el lado se mide 21.75. Ahora vamos a obtener el lado A. Para el lado A vamos a combinar por lógica A con B. Recuerden que los dos que combinen tienen que observar que conozcan tres datos. Por fuerza deben de conocer tres datos porque si no tendrían dos incógnitas y no podrían despejar. Entonces, lo principal es hacer su tablita como aquí e identificar qué es lo que tienen que sacar para conocer tres datos y hacer las combinaciones. Entonces, A no la conocemos, seno de A fue el que obtuvimos que nos dio 62 grados, B vale 15 y seno de B 42. Misma situación, los dos datos cruzados que conocemos se multiplican y se dividen entre el cruzado que tiene la incógnita. Todo el procedimiento se hace en la calculadora y el resultado del valor de A nos da 19.79. Entonces, este tema está muy sencillo, muchachos. Nada más acuérdense de identificar qué datos nos proporcionan, vaciar sus datos en una tablita o de esta forma para elegir a quién van a combinar. O si conocen dos ángulos, pues de una vez sacar el tercero con resta. Entonces, procedimientos en calculadora, sin problema. Aquí tal cual se los desglosé para ángulos, dependiendo del tipo de calculadora que tengan, y para lados también dependiendo del tipo de calculadora que tengan. Y los ejercicios que me van a hacer para este tema serían estos dos, y les compartí el archivo de Word donde vienen todas las instrucciones, y ahí dice cuándo es la fecha de entrega. Espero que les haya quedado claro este tema y sería todo.